Good morning, everybody. And today, for the first part of the session, we're going to reflect on 20 years of these monthly informal regional focus group sessions. We started in March of 2004, and we're glad to have you join in to help us celebrate and to participate in hearing about the weather for this month. Hola, buenos días. Durante los primeros minutos de esta sesión vamos a hablar un poco sobre las reflexiones de los últimos 20 años de estas sesiones mensuales del Grupo de Enfoque Regional de la OMM que venimos haciendo desde marzo de 2004. Así que esto es una sesión bastante especial en remembranza de todo el trabajo de los últimos 20 años. You may wonder, where did these start from? They started under, from my perspective, they started under VLAB, which was under the World Meteorological Organization and the Coordination Group for Meteorological Satellites, which started in 2000, the early 2000s. And that was satellite operators. Now there are a total of 9 satellite operators represented on this map by the satellite. Coordinating closely with centers of excellence. Today we have 17 of them located in 13 countries across the globe. Quizás se preguntan de dónde se inició, cómo comenzó esta iniciativa, ¿no? Y esto se formó, según lo que recuerda Bernie, a través de la iniciativa de VLAB, que está dentro de la Organización Mundial de Meteorología de la OMM. Y como pueden ver, el acrónimo de VLAB es Virtual Laboratory for Training and Education in Satellite Meteorology, ¿no? Laboratorio virtual para el entrenamiento y educación en meteorología. Esto se hizo a través de diferentes operadores de satélite. Actualmente en el mundo hay 9 operadores de satélite que los ven en estos símbolos amarillos, ¿no? Ese es el grupo de coordinación de satélites meteorológicos CGMS de la OMM. Asimismo, en estos momentos hay 17 centros de excelencia a nivel mundial donde están las estrellas, ¿no? Y nuestro grupo en particular se enfoca en la región de las Américas, pero hay coordinaciones a nivel global. Okay, and so there are 6 different regions of WMO, and our sessions cover 2 of them, which are regions 3 and 4, and okay, those regions. So other regions do have these focus group sessions. Ours is running the longest. Okay. Existen 6 regiones del mundo en términos de las divisiones de la OMM y nosotros nos enfocamos en las regiones 3 y 4. 3 es Sudamérica y 4 es Norteamérica, que es lo que se muestra a la izquierda, ¿no? En todas las regiones hay grupos similares al nuestro, pero nuestro grupo es el más antiguo y que viene conduciendo esas sesiones de manera consistente por más tiempo. The VLAB's mission is just to use satellite imagery to help improve weather, water, climate, and environmental services. So we provide training that helps promote the application of the satellite data. We're here to share knowledge, experience, methods, and tools. We primarily, as I said, we primarily focus on the applications. Nuestra misión es mejorar los servicios meteorológicos, hidrológicos, climáticos, ambientales por medio del uso de datos satelitales a través de nuestros miembros. Entonces, lo que hacemos es brindar capacitación que promueve la aplicación de estos datos satelitales para los servicios a los usuarios y asimismo compartir conocimientos, experiencia, métodos y herramientas relacionadas con el acceso y uso de satélites meteorológicos. So initially, when we started these sessions, we started it with the idea of connecting concepts that were learned in workshops or concepts that were learned in a training program. And now what it has evolved to is a long-term community of learning and practice, and it brings together diverse people. This is informal learning, if you're looking at it from the education perspective. And that means, you know, no participation certificates are offered. We continue to learn as we're doing this, okay?
¿Ok? Entonces, inicialmente nosotros comenzamos como una sesión virtual que se hacía de manera mensual para conectar a los instructores y participantes después de un taller, de modo de aplicar los conceptos aprendidos. Ahora, esto evolucionó con los años en una comunidad bastante grande de aprendizaje y práctica que reúne a personas de lugares diversos y muy multidisciplinarios, ¿no? El aprendizaje que hacemos en estas sesiones es informal, lo que significa que nos ofrecen certificados de participación y acá los dejamos con la página web de nuestro grupo. This one, Mike just talked a little bit about it. How we started, we used what was called the Visit View browser. And Visit is an acronym for the Virtual Institute for Satellite Integrated Training. And it was a way to view imagery, overlay different types of imagery, and draw on it, as you see from this animation or from this picture. And Tom Whitaker was a developer of this, and he is in Wisconsin. And the other thing is, it was initially developed as a tool for use in the US, and it's been expanded, and we use it, and others have been able to use it outside the US as well. Okay. And then for voice, we use Yahoo Messenger. So how many of you remember Yahoo Messenger? Ok, entonces, ¿cómo comenzamos esto? Esto se comenzó usando la plataforma Visit View, que fue desarrollada por Tom Whitaker, que lo ven ahí, que actualmente está en Wisconsin. No, esta plataforma se sigue utilizando, ahora tenemos otras en las sesiones actuales, pero sigue siendo bastante útil. Y Visit significa Instituto Virtual de Entrenamiento Integrado en Satélites, ¿no? De ahí viene el acrónimo Visit View. Y esto se ha utilizado hasta aproximadamente hace 6 o 7 años antes de comenzar con el slider. Y de la manera para comunicarnos inicialmente era a través de el Yahoo Messenger, ¿no? Y Bernie pregunta quiénes recuerdan el Yahoo Messenger. You know, after I said that, I use a different tool now. It's called the HANIS. And so I can't remember for sure if we actually overlaid images with Visit View, but we definitely were able to draw on them. And as Mike, as we were chuckling a little before the session, we used to only display 4 images initially just to try and make sure that everybody could connect. Y Bernie actualmente usa otra herramienta para sobreponer imágenes que es el HANIS, HTML Animations, que es otro sistema. No recuerda bien si con Visit se puede sobreponer, pero recordando lo que estuvimos conversando con Mike antes de la sesión, se iniciaron estas sesiones solamente con 4 imágenes debido al problema de ancho de banda, ¿no? Para asegurarse que todo el mundo pudiera seguir las animaciones con 4 imágenes. Yes, so we've come a long way. Okay. Hemos avanzado bastante desde el inicio. Yeah, this was before we had GoToWebinar and before we had Google Meeting and all those nice tools that we have today. Esto fue antes de tener el GoToWebinar y el GoToMeeting, que son herramientas excelentes que tenemos el día de hoy. And who are the organizers? And I grabbed as many pictures as I could yesterday of some of the primary organizers. We see Mike, we see Vilma, we see Tony, who's on this call, and we see the Selvin brothers, who are also on the call, Selvin and Horace. Myself, Jose, Kathy Ann from Barbados, Marcial from Costa Rica, Aaron, who works with me, Deanna from Argentina, representing the Met Service, and before her, Marinese, representing the Met Service from Argentina, Diego, representing Brazil, and I know Regina's on the call. Sorry, Regina, I don't have a picture of you, but we appreciate your collaboration and support. Bonnie and Jay, who are now at the desk with Jose there. So
I know I've left off some people, but the important aspect is that it's taken a lot of collaboration and cooperation among many different organizations to just continue to do these. And we appreciate it, or I've appreciated it. Bueno, ¿quiénes son los organizadores? Y este es un trabajo conjunto de varias personas. No sé si repetir, porque Bernie ya mencionó todos los nombres de las personas que están aquí en las fotos, pero como menciona ella, hay muchas más personas detrás, ¿no? Algunas, no tenemos algunas fotos, pero hay más gente detrás de este trabajo, ¿no? Esto es básicamente un trabajo colaborativo entre varias instituciones, como ven acá arriba, CIRA, bueno, los operadores principales son a través de CIRA, a través del grupo de Bernie, pero también hay muchos más contributores, ¿no? Tenemos nosotros, escritores internacionales de la NOAA, pero también están centros de excelencia, etcétera, ¿no? Así que es un trabajo de equipo. And who are the participants? They're you, everyone else. The primary participants initially were weather services, other instructors and their students, and it's expanded tremendously. Now we have other universities and training centers participating, folks from different utilities, organizations, agriculture, emergency, as well as weather enthusiasts and retirees and the public. So go ahead. Okay. ¿Y quiénes son los participantes? Inicialmente comenzamos participando con los servicios meteorológicos de la región, pero eso se ha ido expandiendo y actualmente tenemos muchos participantes diversos, incluyendo participantes de universidades, ¿no? Participantes, aficionados de meteorología, colegas que ya se han jubilado o retirado, etcétera. Así que tenemos, la participación es abierta, como saben, y tenemos un grupo bien diverso. Just to make sure everybody knows about the sessions, although I think everyone on these calls knows what a session includes, it's a discussion of the current weather, a climate overview, and then the next one would be, I'm not sure if that one's translate, yeah, so. Yeah. And then a review of significant weather events. Mm-hmm. And we encourage everyone to ask questions and provide input on your local and regional weather. ¿De qué se tratan las sesiones? Hablamos de varias cosas, principalmente enfocadas en la aplicación de herramientas de satélite. Por ejemplo, discutimos la situación actual del tiempo, cómo se encuentra la atmósfera actualmente con el slider. Hablamos de un resumen climático, de algunos índices como el Niño, la Madden Julian, etc. Y luego también hablamos de eventos climáticos significativos relevantes que han habido durante las últimas semanas. Y también motivamos a los que los participantes de la sesión usen el chat o incluso puedan levantar la mano para hablar y contribuir con ideas y también con información local de sus regiones. Back to you. And I'll add, with our slider, we have more images than we used to. And we went from having 5 channels to having 16 channels on the geostationary satellite. We are also better able to display some of the polar orbiting satellite data. So, and I'll add that Jose had a great mentor of Mike in terms of being able to draw on the images, as you can see with this one. Bueno, y con el slider, que ya deben conocer, pues tenemos una capacidad de ver diferentes tipos de imágenes increíble, ¿no? Antes solamente el cambio del satélite anterior al actual, fuimos desde 5 canales hasta 16 canales, entonces ahora tenemos muchos más canales, incluso compuestos RGB, por ejemplo, el que ven aquí, ¿no? Entonces hay mucha información para poder comprender lo que está pasando con la atmósfera. Y bueno, Bernie menciona que bueno, tuvo un mentor excelente y yo pienso lo mismo y está aquí presente, ¿no? Mike Davison hizo esto, lideró las sesiones junto con Bernie por muchísimo tiempo, desde 2004 hasta, bueno, en realidad hasta 2020, intermitentemente, ¿no? 2021, 2022 incluso. Y bueno, dice que él me ayudó a dibujar en el slider, enseñarme a dibujar y sí, pues eso hacemos durante las sesiones, ¿no? Tratamos de indicar sistemas meteorológicos y cómo se ven con el slider. Back to you. Right, and I'll add that, we do have Tony Mostek on the call, who was really
great initially in terms of organizing us all together, because I was a newbie, so to say, at that time, and I learned a lot from him. And we also have Selvin and Horace, the Burton brothers, on here from some of the training aspects that they used in Barbados, and they helped. They provided mentoring for Kathy Ann, who's now been with us for almost the same, the total time period we've been conducting these activities. So I'd like to give a shout out to them. And I almost forgot Vilma, which Vilma provided a lot of strong guidance in Costa Rica as well. And she was a mentor to Marcial, who is now, and many other students that have come out of Costa Rica who now participate in these sessions. So, yes, hi, Tony. Good morning to everyone. It's been a wonderful 20 plus years and great team effort. The only thing I would add is we started without the international desk at National Centers. And I forgot how long it took, but that was a big plus when we connected with them. You're a slide ahead of us. So we'll get to that. Some of the ways that we've introduced people to the sessions. So great comment, Tony. Great. Entonces, Bernie estaba resaltando el trabajo de algunas personas clave, a pesar de que hay mucha gente que ha contribuido. Estas personas, uno de ellos que no había mencionado antes era Tony Mostek, que justamente habló. No, Tony Mostek fue un mentor de Bernie en cómo trabajar con datos de satélite y entrenamientos. Después, los Burton Brothers también, que fueron mentores de Kathy Ann Caesar, que también participa en las sesiones de manera muy frecuente y es un vínculo excelente con toda la comunidad del Caribe y también Centroamérica. Y luego Vilma Castro. Vilma Castro también empujó y fue una de las desarrolladoras de estas sesiones, y ella fue una gran mentora de Marcial Garbanzo, por ejemplo, y la comunidad de Costa Rica, que ha contribuido mucho con estas sesiones. Y Tony está mencionando algo que vamos a abordar en el siguiente slide, que es cómo comenzamos a llegar a las diferentes audiencias. Okay, and so this on the right here, we see just country participation over the years. We've looked at some of our participation because we've kept track of emails. And also when we started using GoToWebinar, we were able to keep track of registrations. And so up until February, we've had 248 sessions, and these also include a few of the special sessions we've had. And I'm not sure if Jose can zoom in a little bit on this. As I mentioned earlier, it says we connect some of the formal training with in some informal ways to help apply what was learned in the aspects. And so on the left here, you see just the participation between 2004 and 2020 from the international desk. There were 205 desk visitors. And Tony mentioned when Mike was introduced to it, and I think it was in a training event that was in Argentina sometime in 2004. And then Mike, I remember Kathy Ann saying Mike's eyes lit up when he saw the Visit View tool. So I'll let Jose translate on that. Okay. Bueno, y cómo se comenzó, ¿no? Bueno, acá estamos mostrando los diferentes mapas que muestran las diferentes participaciones que tenemos en las sesiones. Pero como mencionaba Tony anteriormente, las sesiones iniciaron sin la participación de los escritores internacionales, pero ese mismo año, en 2004, probablemente en una sesión en Argentina,
si Bernie no recuerda mal, Mike Davison estaba presente, ¿no? Y algo que siempre recuerda Bernie y lo menciona, a mí me lo ha mencionado varias veces, es cómo se le iluminaron los ojos a Mike cuando descubrió el Visit y la capacidad de poder entrenar con esa plataforma, ¿no? Entonces, a partir de 2004, meses después de haber comenzado con coordinaciones solamente a través de emails, ya se ingresaron los escritores internacionales a través del liderazgo de Mike Davison y creció bastante la participación, ¿no? Y hasta el día de hoy tenemos 248 sesiones, incluyendo algunas sesiones especiales que hemos conducido para tópicos específicos. Back to you. Okay, so and then on the right of this zoomed in version here, we see not only our centers of excellence, which are bolded in Costa Rica, Barbados, Brazil, and Argentina. Those are our VLab centers of excellence, focusing mostly on satellite imagery, but these are also WMO regional training centers, and there are other regional training centers that we know have participated in these sessions and benefit from it as well. So we collaborate, and it helps increase what we're doing, the sharing of knowledge. Okay. Y acá a la derecha, en esta figura que estamos viendo, tenemos también otra manera de ver los centros que han ayudado con construir la participación en estas sesiones. Tenemos varios centros de excelencia en la región que están en negrita, ¿no? Resaltados en negrita, pero notar que también tenemos los centros de entrenamiento regional o Regional Training Centers de la OMM, ¿no? A través de la participación y estímulo de estos centros hemos también tenido contribución con la participación. Yeah, and just one final comment. The centers have regular courses that they offered, and they also help host WMO workshops. And so through all these different types of efforts, we're able to increase the effect of our monthly sessions by applying and looking at how to use these products that are available. Okay. Bernie, si puedo añadir algo? Uh-huh. Yeah, we got involved at the international days. We got involved in May 2004, and as you mentioned, that was during the regional conference that we had in the Region 3 and 4 conference in Argentina. De que los inicios que envolviendo a los escritores internacionales se produjeron en mayo del 2004 durante una reunión regional de las regiones 3 y 4 que se dieron en Argentina. And that gave us an opportunity to see the new tools, de que se pudo apreciar cuáles eran las herramientas nuevas. And it became a great opportunity to expand on how we could provide more support to the regions, especially after the students that came through the international days. Once they went home, it provided an opportunity for the follow-on training, so they will remain connected. Que nos dio un foco que permitió que muchos de los que habían pasado por los escritorios que pudiesen participar y mantenernos en contacto, cosa de poder seguir con el entrenamiento nuevo. When we began, there was no guidance on how we were supposed to do this. De que no nos habían dado ningún tipo de guía en cómo íbamos a hacer esto. It was basically up to us to decide how we were going to conduct the training. So the learning curve was very steep. De que inicialmente la línea de aprendizaje fue bien pronunciada and extremely challenging. Believe me, there were so many times that I wanted to quit because this took a lot of work. Y muchas veces yo me vi tentado a salir del programa porque tomaba mucho trabajo la preparación y era algo recurrente que requería dedicación y tiempo. So, I mean, I'm glad that I stuck through the 2022 because what we accomplished is just amazing. Pero me alegra que me quedé hasta el 2022 porque ya todo lo que hicimos fue impresionante.
Thanks, Mike, for that. And yes, it's great to hear, because even my words I can't express all that in a short presentation as well. And as Mike added, he was working on we were all working towards organizing what would work. And we were handling a lot of the data issues too. So we've come a long way. And like I said, it took everyone contributing and coordinating and adapting. And I think it was a good learning experience for all of us. And we appreciate it in hindsight, like, wow, this is built. So Jose, if you zoom out, we can see. Yep. Yeah. So, yeah. And this is, I showed this to someone who was in Florida at a teaching institute there, and he says, wow, you've gotten participation from all those countries. That's amazing. So glad to have you with us here today. And I'll say, Vilma, jump in if you have some comments. And like I said, Tony helped organize a lot of this in the beginning years, and provided connections even to other aspects of the VLab in terms of organizing workshops. So thanks a lot to that. And the Burton brothers help provide a lot of guidance for English-speaking countries. So Yeah, Bernie? yes? Just real quick, I actually remember the very first organizing meeting was in fall of 2003 in Barbados. I think the Southern Brothers will remember that too. And we were kind of given an action item to try to kick something like this off. And as Mike was relating how challenging it was, you can imagine after leaving that meeting, we were all scratching our heads. But we said, let's go for it. And we are so happy we did. And like you said earlier, this generated a lot of international attention in the other regions and in the WMO-OMM. Yeah, I just wanted to add that one. Hola, aquí estoy, ¿me escuchan? Sí, sí. Buenos días a todos. Y yo estoy recordando, Tony, del grupo de satélites, la desesperación para atender a todos los países que necesitaban entrenamiento para su personal. Y obviamente llevarlos a talleres era como vaciar el mar con una cucharita. Y este laboratorio virtual solucionó el problema. No sé si OMM se ha dado cuenta de la gran labor que hace el laboratorio virtual. Y qué gusto ir a Mike. Mike no se imagina el alivio para mí cuando comenzaste a hacerte cargo de todas las discusiones del tiempo, porque antes de que entraras y cuando estábamos comenzando el laboratorio virtual en español, desde Costa Rica tratamos de liderar las discusiones del tiempo, y yo no sé si ya se pensionaron todos los que conocieron a Bernie Fallas, que lideraba las discusiones en ese tiempo, pero definitivamente era durísimo. Y son parte de los recuerdos que tengo. Gracias, gusto escucharte, Vilma. Let's see if I can grab it all, but let me know if I don't. So Vilma was saying that this was a great initiative because it was very hard to reach people in training, in satellite training in the early 2000s. For example, to get people into trainings, workshops were needed, but getting the funding to get to people to go to workshop was like emptying the ocean with a spoon. So whenever this initiative started, this was a wonderful initiative, and was able to reach a lot of people. And then Vilma is also mentioning that
she was really, really glad whenever Mike Davison started to conduct the discussions, which, you know, it was challenging, and he was able to pull it off. And I may have missed part of what you said, Vilma, but let me know if you want me to highlight something else that I missed. Oh, well, just mention that Bernie Fallas was trying to do what Mike did, and of course, it was too much for us. So we were very happy to have Mike with us, or leading the sessions. Perfect, thank you. And I think I want to add something. One of the most, the greater things of this group is the collaborative effort. El efecto de trabajar juntos y cada cual poniéndose en el lugar donde más se necesitaba hizo que la obra fuera grande. Eso fue maravilloso, trabajar en grupo. So I'll translate. So I would say that, well, working in the group made the task easier and with better, with bigger results. Yes. The collaboration. Yes, thank you, Vilma. Thank you for your comments, and thank you for your comments, Tony. At this point, we can move on to the next slide, and it summarizes a little bit of what we said, what the comments that I've heard and reflect. We've built capacity in the region and also community. We've been able to, from my perspective, you know, we've been able to cross a lot of political and social type of boundaries. You know, and this is a sense of community where people can come in and listen and contribute and learn, and, you know, if they need to just listen at times, we're open to that as well. Over this time, just from what I have in terms of who participated, like we have emails that listed people and thanking them for participating in the session. So we've been able to see that we've around 1,800 people have participated over the years between 2004 and this happens to be up until just January, because it takes a little bit of effort to do this. And about half the people that participate don't participate again, and that's okay. And you can see that, you know, various sections here, but I think it's amazing that about 15% of the people, which ends up being around 260 people, have participated in 7 or more sessions. And even when you look at the top tier there of 5%, 81 people have participated in 21 or more sessions. So that shows that people have recognized the value in participating and continuing to participate. And this reinforces some of what we've heard already. It provides trainers with training resources, and students and participants. We've seen them move into other positions within their organizations, maybe not a forecaster, but maybe a trainer, or maybe both. They move into senior and manager positions, and they in turn support the participation of their personnel. And as Vilma has just said, you know, it enhances collaboration. They could be small projects, seminars, and workshops. And we found this very valuable as well during the pandemic in terms of the community coming together. And when we had a surge in participation, we were able to tap into some of the longer term participants and say, hey, can you help us out as facilitators? Bueno, y este es un gráfico bien interesante, ¿no? Se muestra las estadísticas de la participación en las sesiones. Algo que podemos ver es que hemos tenido casi 1.800 participantes en total. Aproximadamente la mitad de los participantes ingresa en una sesión y después ya no regresa. Eso está bien, pero algo que es muy remarcable es que aproximadamente 260 los participantes han participado bueno, un 15% de la participación, que es de más de 7 sesiones, ¿no? Ha habido 260 personas que han participado en eso, ¿no? Así que es un número bastante importante. Y un 5% de todos los participantes, que equivale a 81 personas, han participado en más de 21 sesiones, incluso han llegado a 161 sesiones, ¿no? O sea que hay un grupo bastante fiel
a las sesiones y discusiones mensuales. Luego, parte de los objetivos es proporcionar a los entrenadores ¿no? algunos recursos para el entrenamiento y asimismo notar que con estudiantes y participantes, algunos de ellos han logrado pasar a otras posiciones, ¿no? A puestos superiores, ¿no? Ellos mismos se han convertido en entrenadores o incluso algunos de ellos han tenido puestos directivos, ¿no? Tenemos varios directores de servicios meteorológicos y de las regiones de la OMM, RA3 y RA4, que han pasado por nuestro grupo también. Asimismo, estas personas nos pueden ayudar a, no, el estar en la sesión nos pueden ayudar a desarrollar proyectos pequeños y seminarios y talleres y asimismo a facilitar durante sesiones futuras, ya sea este tipo de sesiones o en talleres virtuales, por ejemplo. I'd just like to end with thanks for the inspiration from all my colleagues, the various instructors and the participants themselves. It's been challenging at times, but it's also been very rewarding. Bueno, y me quiere terminar agradeciendo a todos los colegas, instructores y participantes por toda la inspiración, ¿no? En algunos momentos ha sido un reto, pero nos ha llenado de muchas experiencias buenas, así que muchísimas gracias por su participación. ¿Ya? Bueno, pues antes de terminar, nos ha faltado darle las gracias a Bernie, que no ha fallado a una sola de las reuniones, en programarlas, en guiarnos. Thank you very much, Bernie. You have been there all the time. You have never forgotten one session. And, well, it's amazing the job you've done. Yeah, thanks. Yeah. Like I said, it's taken as Mark said, there were times when it's like, okay, should we keep doing this? Yes, it's worth it. So. Yeah, I'm adding myself to Vilma's comments. Yeah, thank you, Bernie, so much. Yeah, Bernie, I remember you mentioned to me, well, should we continue doing this? This is worth it. And I remember that. De que había veces que Bernie me preguntaba por lo difícil que era hacer todo esto, que me preguntaba si deberíamos continuar, y yo siempre le decía, de la misma manera que ella me motivaba a continuar, yo la motivaba a ella que continuáramos. So the same way I motivated Bernie to continue, she was the one who motivated me to stay on and continue. So we did pretty good. I mean, I think one of the biggest challenges that we had was the Go16 transition, the next generation, trying to get people to realize what an important transition this was going to be. And I had nightmares about that. How could we make this, allow people to make so better use of all these tools? It's just amazing what we did. Una de las cosas que cuando de los retos más grandes que tuvimos fue la transición al GOES 16, que con la nueva generación de satélites, que nosotros pasamos de básicamente tecnología de los 90 a la nuevo siglo. Fue básicamente algo que pasó en un día, de que y teníamos que prepararnos para cómo hacer buen uso de todas estas herramientas y toda la información, de que eso fue un reto. Pero gracias al programa, yo creo que fue clave el programa del Visit, que pudiéramos abrirle los ojos a la gente a lo que venía. Yes, and one more comment added to that is the first time I saw the new GOES imagery, I thought, oh, all we need to do is show the imagery. And here at SUR, we had to transition from an old method to a new method because there was just too much data to handle it the old way. And I admit, I first thought RGBs were just too confusing. And it just takes time to learn to use them. So so
So you learn along the way and try and figure out ways to make it just a little bit more easier for others to learn. One last thing that I would like to add, Vilma, un placer el haber escuchado tu voz. Tony, great pleasure hearing from you again. Y Juanita, vi tu nombre. Me alegra que todavía estés participando. Le voy a quitar el campo a José Galvez en traducir lo de Bernie. En pocas palabras, Bernie lo que dijo es que con la transición de satélites, la cantidad de datos era tan grande que no sabían qué hacer con eso y cómo transmitirlo. Ahora yo lo que diría, imagínense lo que hubiera sido transmitir toda esa tecnología a todo el continente con tallercitos, a los que no necesariamente va la gente más capacitada a recibir el taller. No se estaría usando. Si hubiera seguido el comentario que yo escuché en el servicio meteorológico una vez con las imágenes de vapor de agua, esas no las usamos porque no sirven para nada. So I'm going, translating what I said is that imagine all that technology, how could be people be training the whole continent with just little workshops where the attendees were not necessarily the most the better ones, but maybe somebody who is not interested. It would be like it would have never happened, Bernie. It would have been like when I went to a weather service and they were not using the water vapor images because they said they weren't good for anything. Yes, we had to overcome some of those challenges and show examples of where it was beneficial and reach people that would understand it. So thank you. Thank you for those comments, Vilma, too. Great. So what would you like to do? We have the climate indices, or we have Slider, or something else you would like to discuss? Jose, I would like to hear you talk about El Niño pattern. That definitely I want to hear about what's coming up. Oh, what's coming up? Okay. Okay, so let's talk a little bit about the climate indices, and this is going to be kind of fast. Hablemos un poquito de los índices climáticos y va a ser un poco rápido. And then again, please interrupt and discuss if you want. You're welcome to do that. That's the idea. Y nuevamente interrumpan y únase a la discusión, ¿no? Esa es la idea. Okay, looking at let's just focus on the SST anomalies first, just for the time's sake. And something that continues to persist and is actually becoming more prevalent is the warming of the Atlantic. The Atlantic Ocean is pretty warm, and this is basically all the tropical Atlantic, both North Hemisphere and South Hemisphere. I know there's a little bit of worry for the upcoming hurricane season. It's a little bit too early, but yeah, something to keep in mind. Above 2 degrees Celsius, all the way from the Canary Islands and Cape Verde Islands into the Eastern Caribbean, the Arc of the Lesser Antilles. ¿No? Comencemos hablando de las anomalías. Y una cosa que continúa siendo bastante prevalente y no está cambiando, sino más bien intensificándose, es el calentamiento del Atlántico tropical. Y estamos hablando de todo el Atlántico tropical norte y sur. El Atlántico norte está un poco más caliente. Tenemos una región bastante extensa de anomalías por encima de los 2 grados centígrados desde las Islas Canarias y Cabo Verde hasta el Arco de las Antillas Menores. The Caribbean is also kind of warm, and especially the Gulf of Mexico, so above average in this entire region, ¿no? El Caribe y especialmente el Golfo de México también están bastante calientes. I'm going to speak about the Pacific and when I speak about El Niño, but if you look at South America, the anomalies are actually a little bit more neutral, but trending to be below average across, off the coast of most of Chile and southern Argentina. Brazil is a little bit warmer than average, but not as warm as it was several weeks ago in terms of anomaly. ¿No? Y el Pacífico lo haremos durante el Niño,
pero hablando de lo que está pasando cerca a Sudamérica, tenemos más bien anomalías más neutrales, pero tendiendo a ser un poco frías a lo largo de casi toda la costa de Chile y la costa centro-sur de Argentina. Esta zona entre el Río de la Plata y el sureste de Brasil tiene anomalías ligeramente cálidas, pero no tanto como la parte tropical. Looking at the layer, yeah, go Jose, ahead. go Please. back, please. Yeah. I got a question for you regarding the previous image, that one. That broad areas of positive anomalies over the tropical Atlantic. I mean, involving, as you mentioned, from the northern hemisphere tropic to the southern hemisphere tropics in the Atlantic. It's just very broad. And looking at the region of temperatures, I mean, it's fairly uniform temperatures. The gradient, there's almost no gradient. So what impact would you expect that to have on the trades? I mean, is this going to result in lighter trades? De que la pregunta que le estoy haciendo a José es, ¿qué impacto él cree que puede tener esa región tan amplia de anomalías positivas en el Atlántico tropical, lo mismo en el hemisferio norte que en el hemisferio sur? ¿Qué impacto? Porque las temperaturas se ven bastante uniformes. Yo sé que esta es la temperatura solamente de la superficie del mar, no necesariamente la temperatura superficial, pero una amplia región de anomalías positivas, ¿qué impacto puede tener en el gradiente de los alisios? Esa es la pregunta que le estoy haciendo a José. Yeah. That's a really good question, Mike. And yeah, I'm being tested now. No, I'm kidding. No, I mean, if anyone else wants to jump in as well, because I can speculate what could happen, but I would also want to hear Mike's and what I know Jay's here too, and Bonnie's here, and everyone else. So what I would think something challenging with these when anomalies are so broad like this is that systems don't tend to really organize based on the anomaly itself, because there's extra heat available everywhere, so that can be a challenge. But just thinking on the climatological distribution of the trades now that we're getting into North Hemisphere spring, you start developing a little bit of southeasterlies, right? So this extra heat extracting from the ocean could be used to build a ridge further to the north, right? So if we strengthen the ridge further to the north and right downstream from this could actually lead to a weakening of the trades. So that's actually not good for the hurricane season. But the question is how this is going to pan out, because it depends also on extratropical interactions and also what will happen from here to June, right? But I would expect weakening of the trades, actually. I'm a little bit scared about this upcoming hurricane season. Ok, bueno, según lo que me preguntó Mike, bueno, le está haciendo la broma que me están tomando examen, ¿no? No, pero en realidad si alguien más quiere contribuir, bienvenido, ¿no? Una cosa que me llama la atención cuando las anomalías son en un área tan extensa y no hay, digamos, una región organizada más o menos lineal, ¿no? Un canal de anomalías muy definidas, no, la energía como que se distribuye en una zona bastante amplia y es bien difícil saber exactamente dónde se van a organizar los sistemas cuando se organicen. Ahora, pensando en la climatología actual de la época, ya marzo entrando en abril, en esta época del año empiezan más los alisios del sureste. Se ve claramente cuando uno pronostica en Puerto Rico, ¿no? A partir de abril es muy común que empiece alisios del este-sureste, ya no hay tanto noreste. Entonces, eso lo que hace es que estos alisios tienden a extraer el calor del océano de estas regiones y ese calor es transportado hacia el noroeste. Eso pudiera resultar en el fortalecimiento de la dorsal de altura un poco más al norte, ¿no? Si se fortalece esta dorsal de altura que está al norte, ¿no? Esto puede hacer que el gradiente apretado de alisios esté un poco más al norte y más bien relajar los alisios en la zona ecuatorial, ¿no? Asimismo, cuando tenemos anomalías positivas, esto tiende a bajar las presiones, lo que podría más bien relajar un poco los alisios, especialmente en el Caribe, ¿no? En esa parte del Caribe, porque debería haber una anomalía del oeste hacia esta zona de temperaturas más cálidas y presiones más bajas. Pero claro, eso es un modelo conceptual simple y además estamos todavía en marzo, así que esto puede cambiar de acá a junio y va a haber otros factores. Entonces, yo sí me esperaría una tendencia a que tengamos el alisio más relajado, en resumen,
Y me preocupa un poco la temporada de huracanes, la verdad, por no decir bastante. Es un poco temprano, pero personalmente me preocupa. Any comments on this? Yeah, one thing about that is that then if you have if the gradient is weak, then yeah, you will be more likely to see formation. However, whatever form is going to be slow moving, which will help with the upwelling and with the dissipation of the energy. So we may end up with getting a lot of that energy being dissipated by storms that are by fish storms. So the remaining over water. So depending on the function of the steering flow, if we end up with a weak steering flow, then we will be consuming the energy or dissipating the energy rather than allowing for movement. So that would be interesting. We might see at the beginning of the season a strong intensification, but then as the season goes on, we might end up not having the energy surplus to help sustain further development. De que algo que encuentro interesante, y no sé si José está de acuerdo con como yo lo estoy viendo, que como el gradiente va a estar tan suelto, posiblemente entonces lo que estaríamos viendo sería que sí, mejor potencial de formación de sistema. Pero al ser tan débil el gradiente, lo que se forme tendría el potencial de quedarse o moverse un desplazamiento bien lento, lo cual consumiría la energía, el surplus de energía que tenemos, lo consumirían esas tormentas. O sea que las que vengan detrás no van a tener tanta energía para intensificarse. Ahora, de misma manera, si miramos más abajo, entonces no sería tanto un riesgo de formación de sistema africano, sino que sería más bien el potencial de formación en sitio en la cuenca del Caribe y en el Golfo de México. O sea, que eso sería otra cosa que también habría que mirar, pero en una perspectiva de Puerto Rico puede que sean protegidos por el lento movimiento de los sistemas. Gracias, Mike. Yep. Yeah, and before maybe someone else wants to join as well, but I'm a little bit worried about the Western Caribbean actually, given the trends of SSTs in the Pacific and the continued warming in this region. It looks like we might be already with La Nina type conditions by May, and the configuration that I've been looking into models and also looking at the trends in data, and whatever we know from what we can measure, it looks a little bit worrisome May and June for the Western Caribbean. So that's something to keep in mind. Maybe an early start for the hurricane season this year. We'll see. ¿No? Y antes, no sé si alguien más quiere comentar, pero quería agregar que a mí me preocupa personalmente un poquito, incluso el oeste del Caribe, incluso temprano, ¿no? A partir de mediados, fines de mayo, junio, que es una época donde hay génesis en esta parte del Caribe, ¿no? Tanto los modelos como la evolución del ENSO, ¿no? monitoreada por CPC que vamos a ver, como la tendencia en las observaciones están sugiriendo anomalías de temperatura de mar que pueden ser un poco peligrosas, ¿no? Y que podrían favorecer génesis en esta zona del oeste del Caribe. Así que nada, hay que estar monitoreando cercanamente, ¿no? Podría ser un inicio temprano de la temporada ciclónica para el oeste del Caribe, que suele, ¿no? Mayo, junio, tiende a ser, bueno, junio más que nada, tiende a ser un mes donde hay una región de génesis acá al oeste del Caribe. Gracias, José. No, a ti, Mike. ¿Y algún otro comentario? Pasamos al niño. Let's go to the ENSO component. Since we were speaking about hurricane season, this is something to point out, and Mike knows this very well. I actually spoke with Mike Fulmer this morning. So Bonnie, Mike Fulmer, and I were talking about the Indian Ocean dipole and how warm, persistently warm this is. So if this holds, we might get an early easterly wave season and active easterly waves. But because whenever the anomalies are positive just east of the Horn of Africa, that tends to stimulate the genesis of easterly waves over Africa. So something just to keep in mind.
¿no? Y justamente hemos estado hablando de esto esta mañana, ¿no? Le comentaba a Bernie que Mike Former le manda saludos, le sabe mucho de la parte de ciclones tropicales y una cosa que solemos fijarnos es cómo se encuentran las anomalías de temperatura frente al Cuerno de África. ¿Por qué? Porque esto tiende a favorecer el fortalecimiento de las ondas del este o incluso la génesis de ondas del este más intensas, ¿no? Así que es algo que monitorear porque puede implicar que podemos tener un inicio temprano de periodo de ondas del este, ¿no? Que generalmente en abril ya se comienzan a ver un poquito más para el sur, ¿no? De la cuenca. Okay, looking at the SSTs, anomalies in the layer, look at the tropical Atlantic. So the regions in the subtropical part of the Atlantic are not necessarily warm in the entire layer, but the tropical regions are. Look at this. I haven't seen this in a long time. So all the equatorial Atlantic has a layer. The entire layer seems to be warm. So something to keep in mind. This will take longer to dissipate than something that forms in this region, for example, when you do not necessarily have warm anomalies in the layer, ¿no? Algo que me llama la atención viendo la anomalía en la capa es que esta región del Atlántico ecuatorial está bastante caliente en toda la capa, ¿no? De 300 metros. Acá al norte no, por ejemplo, en la parte subtropical no. Entonces, si hubiera algo se formara, por decir, en esta zona, es más fácil que la energía se disipe, lo que mencionaba Mike, ¿no? Más afloramiento y que se enfríe un poco el mar que aquí, ¿no? Porque acá la capa entera está bastante cálida. Then looking at the Pacific, you can already see this is an upwelling Kelvin wave, and with that I'll move into El Niño, because El Niño is really basically done, ¿no? Y ya para hablar del Pacífico, esta mancha azul que vemos es una onda Kelvin aflorante o fría, y es básicamente el final del Niño por varios motivos, así que vámonos a hablar de eso. So looking at the CPC statement, it hasn't changed from the last month. So we're still, this is probably the last El Niño advisory, but we've been in a La Niña watch since last month. So this hasn't changed. At the moment, we still have El Niño conditions from when this was put together, but this is rapidly changing. So if you look at the SST anomalies, look in the last month, how quickly Niño 3.4 has cooled down very rapidly. And then lately we're developing even these negative anomalies in parts of Niño 3. The coast of South America is more oscillating because that depends a lot on the local flow, particularly the effects of the South Pacific anticyclone on the coastal winds. But in general, we can see a very well-defined cooling trend that's starting to become more prominent right now. ¿No? Viendo primero a lo que dice CPC, ¿no? Continuamos con el aviso del Niño, probablemente el último, pero ya llevamos un poco más de un mes con este monitoreo del potencial La Niña. Actualmente, cuando se escribió esto, todavía se podían considerar que tenemos condiciones atmosféricas parecidas al Niño. Sin embargo, esto probablemente va a cambiar rápidamente. Viendo las anomalías en el último mes, podemos ver un rápido enfriamiento de la región 3.4, bien se ve clarito, claramente, pero aún más la región de Niño 3 y partes de la costa de Sudamérica. Incluso hemos tenido periodos con temperaturas de mar por debajo de lo normal ya en la superficie de Niño 3. En la costa de Sudamérica, como deben saber, es un poquito más compleja porque depende de los vientos costeros que se asocian en parte al anticiclón del Pacífico Sur. Pero en general estamos con una tendencia a un enfriamiento, pero en estos momentos estamos en una transición rápida a condiciones más frías. Looking at the oceanic Kelvin waves, this is pretty impressive. You can see this upwelling of cold Kelvin wave that is actually about to reach, well, it is already reaching the surface. Of course, there's some local processes that are changing stuff superficially, but this is a very, very significant cold Kelvin wave. There's nothing trailing behind it. Actually, the entire thermocline is going up, which means the entire Pacific tends to be cooling down and the warm layer is becoming shallower.
You can see this on the Hofmuller diagram. No more welcoming waves. There's nothing significant coming behind this cold Kelvin. If there is something, this may be the next cold Kelvin. So observations are suggesting that we are in a very well-defined cooling trend. ¿No? Viendo las anomalías del mar, esto es impresionante. A la izquierda podemos ver esas anomalías negativas de esta onda Kelvin que ya está aflorando a la superficie. Claro que algunos procesos superficiales van a alterar un poco la temperatura superficial, pero en general ya hay una tendencia muy rápida a un enfriamiento que va a continuar en los siguientes días. Viendo en el diagrama Hofmuller, podemos ver que tenemos esta onda Kelvin que estamos viendo llegar a la costa de Sudamérica, bien definida, y va a continuar, esta masa fría va a continuar ingresando en las siguientes semanas. No hay ninguna onda Kelvin cálida que le siga, no nada significativo. Más bien potencialmente otra onda Kelvin fría, pero es un poco temprano para hablar de ella. En resumen, la termoclina del Pacífico está subiendo, acercándose a la superficie, lo que indica una reducción de la profundidad de la capa cálida en casi todo el océano. Así que una transición muy rápida a condiciones mucho más frías. These are the forecasts. Unfortunately, this has not been updated as of yesterday, but there's no significant, I mean, it is consistent with what we've been talking and what CPC says. Looking at the probabilistic forecast, you can see this doesn't happen very often, but CPC has been reflecting on their forecast a very sharp transition from El Niño conditions towards La Niña. So if we're going to be neutral, we're going to, as soon as you start seeing the neutral, is going to be gone. So it looks like the switch, they think the switch is going to be very dramatic. And by the trimester of June, July, and August, we have already higher chances of being in La Niña than in neutral conditions. ¿No? Viendo los pronósticos probabilísticos del CPC, bueno, el pronóstico dinámico no ha sido actualizado justamente estos días, se va a actualizar, pero es consistente con lo que han venido haciendo los modelos. Con el pronóstico probabilístico hay algo muy interesante, ¿no? CPC, que no pasa muy seguido, CPC está reflejando una transición violenta de condiciones más bien parecidas al niño a condiciones parecidas a la niña. O sea que las condiciones neutrales, mientras ustedes las observen, probablemente ya van a haber cambiado a frías, ¿no? Así que es una transición bien rápida. Y viendo el texto, looking at the statement, CPC's official statement, they say that a transition from El Niño to ENSO neutral is likely by April, June, with increasing odds of a La Niña developing by June, August. So by the summer, we will very likely have a La Niña in place. North Hemisphere Summer, ¿no? Y el statement de CPC, el texto oficial, dice que una transición de niño a ENSO neutral se espera para el trimestre de abril a junio de 2024, 83% chance, y se están incrementando las chances de que se desarrolle una La Niña ya incluso para el trimestre junio-agosto, con 62% de chance. Así que una transición bien violenta. There was a question by Juan Julio. Se viene observando que el calentamiento de la región 1+2 se viene desplazando hacia la región sur de Sudamérica. Eso podría ser una posible tendencia de la predominancia de las aguas cálidas en la región, es decir, que las incidencias del niño se están desplazando. No sé, vamos a ver, no sé, estoy seguro a qué te refieres. Sí, Conjuro, no sé si quieres habilitar tu audio para... Ahí está, a ver, te escuchamos. Sí, gracias. Un poco la inquietud surge que cuando hablábamos del niño, las zonas regionales ya clasificadas 4, 3, 2, 1+2, ya estaban bien definidas hasta el 82-83. En el 97-98, las aguas cálidas salen de la zona 1+2 y llegan, en el caso de Perú, hasta la costa central. Este año nuevamente se está observando la misma predominancia. Y entonces, la inquietud que tengo es en base a este comportamiento, porque así como lo manifestaron, hay anomalías en el Atlántico que probablemente no se estén analizando debidamente para poder tener la interacción de esa teleconexión. Entonces, digo yo, asociado al cambio climático, hay la posibilidad de que este proceso
de generación del Niño tienda a seguir desplazándose hacia la costa sur de Perú y probablemente la zona norte de Chile, donde probablemente los impactos, que hasta el momento no son tan elocuentes como lo que se presenta en Perú, Ecuador, y entonces probablemente digo yo que bajo esta nueva concepción de clima por el cambio climático se pueda estar visualizando ese movimiento de las zonas regionales de la generación del Niño. Gracias. Gracias, Julio. A ver si te contesto primero en español y después traduzco al inglés. Mira, bueno, en realidad esa es una muy buena pregunta, pero ya para los investigadores, ¿no? En cambio climático. Te puedo dar mi percepción personal, ¿no? En realidad, bueno, estas regiones se han desarrollado hace mucho tiempo en función de investigación, análisis estadístico multivariado, etcétera, ¿no? Y son como regiones estándar para monitorear. Ahora, esta zona que está al sur de Niño 1+2, incluyéndose al norte de Chile, pues no se usa necesariamente para la clasificación, ¿no? Y no, yo por lo menos yo no conozco un índice. Sin embargo, esa región tiene un rol, cualitativamente hablando, tiene un rol bastante importante en el desarrollo del niño, ¿no? No sé qué tantas investigaciones hay al respecto, pero, y esto no es nuevo, ¿no? No necesariamente viene con el cambio climático, sino incluso desde el niño del 97. Eso lo he conversado con Mike un montón de veces, ¿no? Esta zona, esta región del centro norte de Chile y la costa centro-sur peruana también tiene un rol que no ha sido estudiado. Sé que hay personas que ya están mirando esto, pero no sé cuál es el estatus actual de los artículos científicos. Ahora, con el tema del cambio climático, bueno, eso ya es un tema que es un poquito más allá de lo que yo conozco y bueno, hay un montón de investigación por hacer. Es probable que sí, que algunas de los impactos y también de las regiones que pueden ayudar con una génesis de un niño, por ejemplo, estén cambiando un poco, pero eso ya es un tema de investigación. No sé si Mike, si todavía estás por ahí, si tienes algo que aportar, porque tú conoces bastante también de este tema antes de traducir. Sí, bueno, es muy interesante lo que está mencionando, pero para suceder eso tendría que haber un colapso completo de la corriente de Humboldt, de que mientras exista la corriente de Humboldt, el calentamiento en esa área seguirá siendo bien superficial, de que esa sería la cosa y no tengo información sobre eso si se está considerando que pueda colapsar, pero volviendo a la imagen global, José, si puedes darle a una que mostrabas el Pacífico completo, fíjese que la presencia todavía de agua fría ahí fuera de las costas de Chile en esa parte del Pacífico, por lo menos nos está diciendo que todavía la corriente de Humboldt está haciendo su trabajo, que está contribuyendo al transporte de agua fría. Y si miramos la de 300 metros, note que la poza de agua fría es bastante honda, todavía persistente. Entonces, que por ese lado es alentador ver que la corriente de Humboldt todavía esté viva y contribuyendo a sustentar el patrón típico de que por lo general cuando las anomalías cálidas son relativamente superficiales, la disipación de la energía sucede bastante rápido. Cuando empecemos a ver las anomalías más profundas en la capa y más hacia el sur, ahí sí que es preocupante. So the question is regarding the anomalies extending all the way to southern Peru into northern Chile. And that would be, I was mentioning, that would be a function of the Humboldt current or the current of Peru, which helps with the transport of deep cold water along the coast of Chile north into Peru. And as long as the current remains active, then the potential for getting a deep pool of warm waters all the way south into northern Chile is very remote possibility. So as long as we maintain that, and by seeing the deep layer of negative anomalies over the southeastern Pacific,
that's still encouraging that the Humboldt Current still doing its job of bringing cooler water to the north. Comments from Sheldon on years in which there were transitions from El Nino to La Nina in the March to August or September timeframe. 2016, 98, 1998, and 1983. Okay. And I was just I was wondering the same sort of thing in our weather, because we're in the middle of the country, and sometimes we have wetter and slightly cooler when everybody else is really hotter and drier. Yeah, you guys tend to do your own thing. It's the opposite a lot of times. I noticed that. Or sometimes, yeah. And when we had the floods in 97, and then I remember we even had a little bit of lingering rain in early 98. So I'm like, And just last summer we had the really wet summer, whereas, like I said, everybody else was drier and hotter, and we were wetter and cooler, which was wonderful for us. But yeah, no fires. Yeah. Yeah. Now, as Sheldon mentioned, I also saw the same thing that if we look at correlations, 2016 and 1998 were very similar to what might be happening right now. De que si miramos a las correlaciones, 2 años en particular que se parecen a este periodo de transición, mirando la evolución del niño hacia la niña, si fuéramos a comparar, sería el 2016 y el 1998, 2 años que podrían ser análogos a lo que está sucediendo actualmente. Y si miran la climatología de huracanes durante esos 2 años, 2016-98, notarán de que efectivamente hubo formación de ciclones más africanos, pero la mayoría de ellos se quedaron con trayectoria en mar abierto y muy poco afectaron tierra. Entonces, sé que el patrón histórico está cambiando, de que el que se repite la historia, la meteorología no le gusta repetir la historia y le gusta escribir su propia historia, pero es interesante ver qué sucedió en el pasado, a ver qué podemos aprender. Gracias. Thank you, Mike. Can we look at the dust product from the Meteosat? I'm just wondering how things evolving over Africa, is we see in any dust showing the grading of things over there. Entonces, algo interesante que me gustaría ver sería las imágenes del producto de, and if we could see the Meteosat, José, Yeah. I don't know if we, del satélite europeo, ver cómo están las condiciones del polvo del Sahara sobre África, porque eso nos estaría dando una indicación de cómo está evolucionando la situación actualmente. I know that it's more common to see dust as we go into April or May, but it'd be interesting to see how things coming up. There might be a little bit here. There's been a lot of dust in previous weeks. At the moment, there's nothing too significant, at least from my eyes. I don't know if you see anything. There's a little bit here, but I think that's climatological. It's a northeasterly flow towards the ITCC net. Right. Yeah, a little bit into Cape Verde Islands, just a little bit maybe. It's a little bit there. Oh, Mike, you Well, should have seen it 3 weeks ago. It was impressive. Right. I was going to say one of the comments I've been making, because I've been looking at how functional the SO2 is, the strengths and limitations, because when we received that product, we didn't have we had very little background, I'll say. And one of the things I've noticed is that it seems like even though we've been getting these dust events, there's been a little bit more moisture in the atmosphere compared to, say, some other years. Mm-hmm. And because as Kathy Ann has mentioned with certain products, she calls it ghost moisture in upper layers that are, say, masking the dust signatures. So we have seen a lot of dust come off, although it's been harder to track further east, if that makes sense. Sí, que a los comentarios la razón que estamos mirando la imagen del producto de polvo de África
es para ver cómo está evolucionando las condiciones. Y por lo que estamos viendo es un poco de polvo ahí que se está extendiendo hasta las islas de Cabo Verde sin mucha extensión hacia el Atlántico, a través del Atlántico tropical, lo cual puede ser indicativo de lo débil que están los vientos alisios. So keeping the dust layer pretty close to the coast might be indicative that the trades are relatively weak, which weaker trades, as we know, is going to help with the warming of the ocean in that area. Entonces, que los alisios débiles contribuyen a un calentamiento de las aguas del océano, la temperatura superficial especialmente. Entonces, que so that's something that we want to keep an eye on because it's going to give us a hint how things are evolving. Entonces, que es algo que nos va a indicar cómo está evolucionando. And also the intensity of the flow across Africa, the gradient, it tells us about the gradient which can contribute to the formation and intensification of the tropical waves. Y de igual manera ese gradiente sobre África contribuye al fortalecimiento o debilitamiento de las ondas tropicales. Entonces, que si el flujo sobre África está muy fuerte, disuade la formación de las ondas, mientras que un flujo más débil a través del continente puede permitir que las ondas se organicen más según se están acercando a la costa. Entonces, que it's a very interesting pattern that we're going to be seeing. Entonces, que es sumamente interesante el patrón que estamos viendo. Yeah, that's interesting. That looks almost like a volcanic erosion, doesn't it? Jose, on the right? Oh, yeah. That's probably one of those like dust beds in Chad. Okay. Yeah, it looks like a volcanic eruption. And since you brought up the easterly waves, I just wanted to point something. Look at the systems that propagating along the ITCC in. I mean, I know it's March, so they're really far south, but in the Madden Julian hasn't made it there yet, the divergence. So pretty impressive, right? There's a thought, the Cavado del Nordeste de Brazil, that's enhancing a lot of the weather over there in the tropical, in the Atlantic off the coast. So south of that area that you're highlighting with the waves, if you look at the water vapor, Yep. that's a thought that is helping. Que la vaguada de altura está resaltando mucho de este tiempo fuera de las costas de Brasil, de África, ahí en el Atlántico. Yeah, I got sabotaged by the cursor, but yes, this, right? Yep. Sheldon sent a link of the dust product. I mean, wait, let me see. He said this dust product on the METSAT imagery overlaid onto blended TPW. And Okay, let me find it. see, and even before you change the image though, in some of these areas where you have the green arrows. Yes, I'll point back. Yeah. We're not really seeing any of the texture of the lower level clouds because of the range of the long wave channel and what it tends to be highlighting. So it doesn't mean there aren't any low level clouds underneath that. It's just that we may not be seeing it because of the range there. And that's what I'm seeing a little bit more of in terms of also for another product that indicates the dust, which is the SO2, showing that some of the upper levels are moister. Sí, uno de los comentarios que está haciendo Bernie, que Cathy Ann César también ha hecho ese comentario en el pasado, es que muchas veces la presencia de polvo puede ser enmascarada por humedad en niveles superiores de la atmósfera, porque puede hacerlo un poco más difícil el visualizar la presencia o tapar la presencia del polvo, porque eso es algo que siempre queremos tener en cuenta. Yes. And that's why it's good to use look at different products, right? Not only for the dust, but in this case, you can see the fair weather cumulus on the geocolor product or true color, whereas here you have no clue. But you can see the stratocumulus, fair weather stratocumulus in the North Atlantic because there's less moisture, right? Correct. Okay.
¿no? Y claro, y para terminar con ese comentario, por eso también es importante ver varios productos, ¿no? Para tener una perspectiva más completa. Entonces, como bien mencionaron, en este caso no podemos ver las nubes bajas, pero si quitamos el producto de polvo en el geocolor, podemos ver los cúmulos de buen tiempo en el Atlántico Sur. Ahora, en el Atlántico Norte podemos ver un poquito mejor estos estratocúmulos asociados a buen tiempo porque hay menos humedad en la capa, entonces el satélite puede ver un poquito más abajo. Pero acá con la imagen Geocolor, True Color, vemos más claramente el tipo de nubosidad. Okay. So wrap it up with the Matt and Julian, and it's already 33 minutes past the hour. This is just saying the Matt and Julian is the divergent phase is coming its way and it's organizing again. So wet in the next week or 2 weeks. Yeah, I wanted to show these two ideas. Oh, right. Okay, go This ahead. hasn't changed much. We updated this morning. Actually, Jay worked on updating it, so sorry I don't have the final version handy. But basically, we're expecting potentially heavy rains in the Bahamas during the weekend. You can see, and this we expanded it a little bit further north into Grand Bahama and Grand Abaco Island, and also, Western Cuba has the potential of a squall line, including Isla de la Juventud. So this is for the weekend, and then this is also worrisome because we were discussing this region in Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, near the Rio de Janeiro area in Brazil. We have this heavy rainfall event expected this weekend, particularly from Friday afternoon towards Saturday evening. So we already distributed this to the authorities, so they're already aware, but just an FYI, two potentially significant events coming our way. Okay. Queríamos terminar nomás con esto, mostrarles esos dos eventos severos que estamos esperando, en parte asociados a este pulso favorable de la Madden Julian y onda Kelvin troposférica, que van a ayudar con la divergencia. Este ha sido actualizado esta mañana. Jay trabajó en él. ¿No? Hemos hecho una pequeña actualización expandiendo estas áreas a las islas norte de las Bahamas, a Gran Bahama y Gran Abaco, ¿no? Tenemos montos un poco mayores y el riesgo severo se ha ido un poquito más hacia el norte, pero está bastante parecido. Estamos esperando un evento este fin de semana con una vaguada de altura potente y potencial incluso línea de inestabilidad, ¿no? En la región del oeste de Cuba, Isla de la Juventud. Y este otro evento que es un poco preocupante por la historia de esta región. Tenemos un evento significativo potencial para este fin de semana en la región de Río de Janeiro, ¿no? Con un frente frío, pero además tenemos otros factores, incluyendo la Madden Julian y la onda Kelvin, ¿no? Que favoreciendo la ventilación. Estamos esperando montos incluso sobre los 300 milímetros en 3 días, pero lo más fuerte se va a concentrar entre el viernes por la tarde y el sábado. Así que queríamos nada más mencionar que es algo en lo que estamos trabajando y las autoridades ya tienen esto, ya lo coordinamos, pero de todas maneras para que estén al tanto de estas dos situaciones riesgosas. Y eso es todo. That's it from me. Okay, great. Thank you, Jose, and thanks, Mike and Tony and Vilma and the Burton brothers and even Sheldon. I want to shout out Sheldon's been providing us a lot of interesting loops to look at and some comments. Okay. Gracias, Bernie. Muchas gracias, José, por haberme incluido. And Vilma, un gran placer. Tony, great man. You did good. And Sheldon, especially, you have done very good. Cambio fuera.